El año 2026. Para la mayoría, es solo un número en el calendario, una fecha límite lejana entre tantas. Pero para quienes supieron escuchar al elder Nikolai Gurianov, esta fecha representa mucho más que un simple hito temporal. No hablaba de una transición, una crisis pasajera, ni un cambio de gobierno. Utilizó un término mucho más definitivo, casi aterrador. Lo llamó el punto de no retorno. Imaginen a un hombre al que acudían en busca de consejo los más altos mandos militares, jefes de Estado y figuras misteriosas. Un hombre cuyas palabras se cumplían con tal precisión quirúrgica que, en cuanto exhaló su último aliento, los servicios secretos se precipitaron a su modesta casa para confiscar sus escritos y llevarse sus documentos bajo el brazo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto temor a los garabatos de un anciano solitario? Porque Gurianov había previsto lo que está ocurriendo ahora. Había predicho que, al amanecer de 2026, Rusia, y con ella, el mundo entero, se volvería irreconocible. Presten atención a esta palabra. No dijo diferente, dijo irreconocible. Como si una mano invisible estuviera a punto de apoderarse de nuestra realidad familiar y darle la vuelta, como si se volteara un abrigo viejo y desgastado para dejar al descubierto las costuras y el forro oculto. Durante años se intentó suprimir estas advertencias, se presionó a los testigos y se ordenó a los fieles que guardaran silencio. Estas profecías fueron descartadas como desvaríos de un anciano. Pero el silencio fracasó. Las palabras de Gurianov se extendieron por todas partes, como el agua que se filtra por las grietas de unos cimientos derruidos. Antes de continuar, hágase esta pregunta fundamental. ¿Por qué generales de alto rango se arriesgarían a volar en secreto, en plena noche, a una pequeña isla olvidada? No hablamos de gobernadores, llegando con luces intermitentes y escoltas oficiales. Hablamos de la élite militar, de quienes custodian los códigos y secretos de Estado, viajando en la oscuridad, sin documentos oficiales, sin dejar rastro en los registros de visitas. ¿Qué buscaban en esa pequeña celda repleta de iconos? ¿Qué verdad era tan vital como para que estuvieran dispuestos a arriesgar sus carreras, su reputación e incluso sus vidas para escucharla? El enigma se agudiza al remontarnos a 2001. En aquel entonces, Vladimir Putin, recién llegado al poder, visitó el lugar. La reunión tuvo lugar a puerta cerrada. El dispositivo de seguridad permaneció afuera, bajo una ligera nevada, mientras que dentro el tiempo pareció detenerse. Este enfrentamiento entre el poder temporal más absoluto y la fuerza espiritual más pura selló algo cuyos efectos apenas comenzamos a vislumbrar hoy. El anciano no vivía en un monasterio de cúpula dorada rodeado de aparcamientos turísticos. Vivía en la isla de Salit, un pequeño islote perdido en medio del lago Pskov, sin carreteras, sin internet, con una radio que más que hablar emitía un crujido. Fue allí, en los confines del mundo, aislado de la civilización y su bullicio, donde este hombre pasó décadas observando lo que el radar no puede detectar, los primeros atisbos del alma de un pueblo y los ciclos inexorables de la historia. Lo que los poderosos buscaban en él no era análisis político ni estrategia militar. Buscaban acceder a lo que él veía tras el velo del futuro. Y lo que vislumbró para el período que estamos viviendo no fue una simple advertencia, sino una declaración. ¿Por qué la fecha 2026 era tan crucial en sus últimas palabras? ¿Por qué insistió en que la estructura misma del poder se disolvería solo para renacer de una forma inesperada? Nos encontramos en el corazón de esta profecía y el tiempo se agota. El 2026 ya está aquí y, como predijo Gurianov, la tierra comienza a temblar bajo nuestras certezas. Para comprender por qué la élite rusa tiembla hoy ante la proximidad de la fecha límite de 2026, debemos recordar un acontecimiento que quedó grabado en el inconsciente colectivo, el verano del año 2000. Fue en ese preciso instante cuando el mundo comprendió que Nikolai Gurianov no era un mero observador de la fe, sino un hombre cuya mirada, literalmente, traspasaba el metal y el abismo. Antes de que la profecía de la transformación total en 2026 se convirtiera en el centro de todas las ansiedades, existió el Kursk. Y esta historia es la clave que lo confirma todo. Recuerden el ambiente de aquel momento.
El 12 de agosto de 2000, el buque insignia de la flota rusa, el submarino nuclear Kursk, desapareció del radar en las gélidas aguas del mar de Barents. Durante varios días, el mundo entero contuvo la respiración. En televisión, la versión oficial era extrañamente tranquilizadora. Nos decían que se había establecido contacto con la tripulación, que se estaba suministrando oxígeno, que la operación de rescate era cuestión de horas. Los almirantes desfilaban por la pantalla con rostros impasibles, recitando comunicados técnicos diseñados para mantener la esperanza de las familias. Era una puesta en escena orquestada, una mentira de Estado para enmascarar la magnitud del desastre. Mientras tanto, en la pequeña isla de Salit, lejos del frenesí mediático y los centros de mando, el anciano Nikolai Gurianov estaba a punto de romper este silencio de la forma más brutal e inesperada imaginable. Mientras los peregrinos acudían a él con los ojos llenos de lágrimas, buscando una palabra de consuelo, una oración para que sus hijos volvieran con vida de las profundidades, el anciano hizo algo que heló la sangre de los presentes. Sin esperar un anuncio oficial, sin consultar a ningún medio de comunicación, comenzó a celebrar una paniquida, el servicio funerario ortodoxo dedicado al descanso eterno de las almas de los difuntos. Fue una conmoción absoluta. Imaginen la escena. En la pequeña iglesia, la gente esperaba un milagro. Esperaban que el santo hombre dijera: «Todo saldrá bien, volverán». En cambio, Gurianov, con una concentración casi sobrecogedora, rezaba por los muertos. Un peregrino relató después que al principio pensó que se trataba de un error, que el anciano, debilitado por la edad, se había equivocado en la liturgia. Pero no había confusión en sus acciones. Gurianov estaba celebrando la misa por los desaparecidos mientras, oficialmente, seguían luchando por sus vidas en el compartimento número 9. Se dirigió a un icono específico, el del rescate en el mar, una imagen tradicionalmente invocada para la protección de los marineros en peligro. No la miró como quien mira un objeto sagrado para pedir un favor. La miró como si fuera una ventana al mundo invisible. Su mirada pareció traspasar los muros de la iglesia, las orillas del lago Pskov, y alcanzar el fondo del océano Ártico. Fue entonces cuando murmuró las palabras que aún persiguen a quienes las oyeron: «Ya no hay clima dentro». Un escalofrío interior lo invadió, el escalofrío de la tumba de acero que yace a 100 metros bajo la superficie. ¿Por qué este suceso es tan crucial para nosotros hoy? Porque destruye cualquier explicación racional. En la isla de Salit no había cables de fibra óptica, ni repetidores satelitales, ni informantes dentro del alto mando naval. Gurianov era solo un anciano que vivía en la más absoluta pobreza, y sin embargo, lo sabía. Sabía que el Kursk se había convertido en un ataúd de hierro justo cuando las potencias mundiales aún estaban ideando sus estrategias de comunicación. Es esta precisión infalible la que confiere a sus predicciones para 2026 una dimensión vertiginosa. Si este hombre pudo prever la muerte de 24 marineros a lo largo de miles de kilómetros de roca y agua, ¿cómo dudar de su visión cuando habla del fin de un sistema político y el amanecer de una nueva era? Los generales que acudieron a él tras la tragedia del Kursk no lo hicieron por devoción, sino por miedo. Comprendieron que este hombre poseía el mapa de un territorio que no controlaban, el futuro inmediato. Para él, 2026 no es una suposición, es una realidad predeterminada, al igual que el hundimiento del Kursk mucho antes de que llegara el primer telegrama. Nos encontramos ahora en la fase final de esta visión, y el silencio de la isla de Salit resuena con más fuerza que nunca. Si bien el episodio de Kursk demostró que Nikolai Gurianov podía ver lo invisible, fue otro encuentro, mucho más discreto y estratégico, el que vincularía definitivamente el destino de la nación con sus visiones. Corría el año 2001. Un hombre acababa de tomar las riendas de un país en ruinas, que buscaba desesperadamente un rumbo en el caos postsoviético. Vladimir Putin. Lo que pocos saben es que uno de sus primeros actos simbólicos fue viajar a la isla de Salit y aislarse a solas con el anciano. Imaginen este impactante contraste.
Por un lado, la fría calculadora de un exoficial de inteligencia que representa la fuerza bruta del Estado. Por otro, un hombre de más de 90 años, viviendo en una celda estrecha impregnada del olor a incienso y cera de vela. Las puertas se cierran. Afuera, el Servicio Imperial de Seguridad monta guardia bajo un cielo plomizo. Adentro, ni micrófonos, ni asesores, ni notas. Solo dos hombres frente a frente. ¿Qué se podría haber dicho en ese silencio? Gurianov no era analista político. No le interesaban las encuestas ni las alianzas geopolíticas. Leía lo que él llamaba la naturaleza espiritual de las cosas, una especie de hilo invisible sobre el que se escribe la historia de la humanidad. Fue durante estos intercambios que el anciano comenzó a hablar de lo que él percibía como una ley histórica inmutable. Para él, la historia no es una línea recta, sino un ciclo vital, una fase de decadencia total seguida de una fase de máxima concentración. Veía a Rusia como un organismo que tras cada período de agitación, ya sea después de la caída de los zares o del caos de la década de 1990, siempre termina generando una voluntad férrea para evitar la aniquilación. Pero la advertencia de Gurianov iba más allá de la mera consolidación del poder a principios de la década de 2000. Ya miraba hacia el horizonte de 2026. Para Gurianov, el sistema surgido de este encuentro era simplemente una etapa, una transición necesaria pero temporal. Describió el año 2026 como el momento de la máxima disolución. No se trataba simplemente de una derrota electoral o un cambio de gabinete, sino de una metamorfosis orgánica. Empleó una imagen impactante, la de una estructura que, tras haber sido estirada para mantener el orden, finalmente se resquebraja bajo su propio peso. Afirmó con desconcertante certeza que el poder actual se convertiría en pasado, precisamente en esa fecha, no por la voluntad de un enemigo externo, sino por el agotamiento interno de un ciclo histórico que había llegado a su fin. ¿Por qué los servicios de inteligencia se apropiaron de sus escritos con tanto celo? Porque Gurianov había identificado el 2026 como una fecha clave, un punto de inflexión en el que el viejo mundo se derrumbaría para dar paso a una realidad que nadie en las lujosas oficinas del Kremlin ni en el Estado Mayor podía concebir. No hablaba en términos de democracia o dictadura, sino de verdad histórica. Preveía un tiempo en el que los compromisos políticos y las luchas de poder serían inútiles ante la fuerza de los acontecimientos. Lo que más temen los poderosos en las profecías de la isla de Salit es esa sensación de inevitabilidad. Si Gurianov tenía razón sobre Kursk, si tenía razón sobre el ascenso meteórico del hombre que la visitó en 2001, entonces su visión para 2026 es una bomba de relojería. La pregunta ya no es si habrá un cambio, sino qué forma tomará esta nueva Rusia que él imaginó. El anciano afirmó que atravesar este punto de quiebre era inevitable para que el país algún día sanara. Nos acercamos ahora al final de este ciclo de 25 años que comenzó en esa pequeña celda en 2001. La sombra de 2026 se alarga, y con ella, la certeza de que el anciano de Salit había leído, una vez más, el futuro con aterradora precisión. Cuando Nikolai Gurianov habló del plazo de 2026, no se limitaba a predecir el colapso de un sistema o el fin de una era. Para él, la destrucción nunca fue un fin en sí misma, sino una etapa biológica necesaria. Empleó una poderosa imagen, la del fénix. Para resurgir de sus cenizas, el ave debe aceptar ser consumida por el fuego. 2026 no es el año de la nada, sino el año de la llama purificadora. Y en el corazón de esta conflagración, una figura comienza a emerger de las sombras. Un hombre al que el anciano describió con palabras que aún desconciertan incluso a los politólogos más experimentados. Gurianov se negaba categóricamente a usar etiquetas políticas. Para él, los términos democracia, autocracia o socialismo eran meras palabras vacías, máscaras intercambiables. Prefería hablar de la esencia misma de la humanidad. A quienes le preguntaban sobre la identidad de quien vendría tras la gran convulsión de 2026, solo ofrecía dos características, pero innegociables.
una voluntad de hierro y un corazón puro. ¿Por qué es tan importante esta dualidad en sus profecías? Porque según el anciano, la historia ha demostrado que una sin la otra conduce inevitablemente al desastre. Una voluntad de hierro sin un corazón puro engendra la tiranía más oscura. Un corazón puro sin una voluntad de hierro solo resulta en una debilidad culpable que sume al país en el caos. Gurianov no describía a un político de carrera, un hombre de sistemas entrenado en los pasillos del poder, ni a un maestro del compromiso diplomático. Hablaba de una figura ajena al sistema, una personalidad capaz de restablecer el orden con la firmeza necesaria, pero animada por una integridad espiritual absoluta. Aquí es donde la profecía se torna particularmente inquietante. El anciano afirmó que esta figura no sería producto de una elección convencional ni de una transición pacífica dentro de la élite actual. Lo imaginó emergiendo de las profundidades del pueblo, justo en el momento en que el país alcanzara su punto de máxima disolución. Recordó que cada vez que la nación se había encontrado al borde del colapso, tras el período tumultuoso, tras la revolución o tras el desplome de la década de 1990, una fuerza de máxima concentración había surgido finalmente para detener la caída. Para él era una ley metafísica. Cuanto mayor es el desorden, más poderosa debe ser la figura que le ponga fin. Gurianov insistía en que nos encontramos en el corazón del fuego. Para muchos, lo que vivimos en 2026 se asemeja a una agonía, al fin de una era. Pero para el anciano de Salit, es el momento en que el metal se calienta al rojo vivo para ser forjado de nuevo. No teman al fuego, solía decir. Teman a no estar preparados para lo que viene. Veía a Rusia como una entidad que solo puede transformarse a través de las dificultades. Lo más fascinante sigue siendo su convicción de que este hombre ya existe. En algún lugar, en este preciso instante en que lees estas líneas, en una provincia lejana o en el anonimato de una vida cotidiana, aquel a quien Gurianov llamó el restaurador está en camino. Quizás aún no sepa qué papel le depara la historia. Vive, trabaja, observa cómo el mundo se desmorona a su alrededor, ajeno a que el reloj de 2026 avanza inexorablemente para él. Gurianov no le dio un nombre, porque los nombres pertenecen al mundo de los hombres, pero describió un destino. Esta parte de la visión es, sin duda, la que más inquieta a la élite actual. Si el poder ha de renacer bajo una forma completamente nueva, significa que todo lo construido sobre las arenas de la mentira y el interés propio será arrasado por los vientos de 2026. El anciano no buscaba asustar, buscaba preparar las almas para una transición que escapa a la comprensión humana. El fénix no pide permiso para resurgir, simplemente espera a que el fuego complete su obra. Y en las últimas palabras de Nikolai Gurianov, el fuego ha alcanzado su madurez. El año 2026 no es solo una fecha en las profecías de Nikolai Gurianov. Se ha convertido en un espejo que nos confronta a cada uno de nosotros, obligándonos a enfrentar lo que queda de nuestras certezas mientras el mundo se desmorona. Tras explorar las sombras de submarinos perdidos, los secretos de las oficinas del Kremlin y el perfil del líder del mañana, queda una pregunta, la misma que el anciano planteó a todos los que abandonaron su isla. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando el mundo sea irreconocible? La respuesta de Gurianov no radicaba en la supervivencia material, sino en una máxima que repetía sin cesar, como último baluarte contra el caos. Sobre todo, no os traicionéis. En la agitación de 2026, en medio de la convulsión política y las crisis existenciales, la mayor tentación será sucumbir al miedo o vender el alma por una apariencia de seguridad. Para el anciano de Salit, la verdadera tragedia no es la caída de un sistema ni el fin de una era, sino la rendición del espíritu humano ante la adversidad. Su mensaje posee una dimensión universal que trasciende las fronteras de Rusia. Gurianov vislumbró a toda la humanidad entrando en una fase de Gólgota. Para él, el sufrimiento nunca fue gratuito. Era el precio de una profunda transformación. Sus palabras resuenan hoy con especial fuerza. Alégrense,
pues tras cada Gólgota llega la resurrección. Es esta promesa de renovación la que nos permite afrontar la incertidumbre. Si 2026 representa el punto de inflexión, también es el punto de partida de una realidad más auténtica, libre de las ilusiones que nos han cegado durante décadas. El secreto fundamental de Gurianov para afrontar este futuro no residía en una estrategia compleja, sino en una fórmula sorprendentemente sencilla. Solía decir: donde las cosas son sencillas, hay 100 ángeles. Donde son complicadas, no hay ni uno. En un mundo que se ha vuelto incomprensible, saturado de información contradictoria y manipulación, el anciano nos invita a volver a lo esencial. La sencillez, según él, es el antídoto contra el veneno de la confusión. Cultivando la claridad de corazón y la verdad en nuestras acciones cotidianas, nos volvemos invulnerables a las tormentas de la historia. El tiempo corre, y como él mismo comprobó con el Kursk, el tiempo de los hombres siempre acaba alcanzando al tiempo de la verdad. El 2026 ya está aquí, acechando entre las sombras de los acontecimientos actuales. Somos testigos directos de la precisión de este anciano que, desde su pequeña isla sin electricidad, predijo el destino de las naciones. Su partida en 2002 no puso fin a su advertencia, simplemente la hizo más urgente. Los documentos incautados por los servicios secretos no son nada comparados con el recuerdo vivo de sus palabras. En conclusión, recordemos cómo despedía a sus visitantes. No los despedía con una carga, sino con una luz. Sus despedidas siempre eran las mismas. Alégrense. Esto no era ceguera ante el peligro, sino la certeza de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Rusia, y el mundo con ella, está atravesando su prueba de fuego, su metamorfosis del ave fénix. Pero mientras la humanidad se niegue a traicionarse a sí misma y busque la sencillez, el punto de no retorno de 2026 no será un final, sino un nacimiento. Cuídense, pues el resto de la historia también depende de la fortaleza de sus corazones. El anciano de la isla Salit ha terminado su guardia, pero sus palabras son ahora nuestra brújula en la noche que se desvanece. Amanece el 2026 y, como se prometió, será completamente irreconocible. Pero para quienes pueden ver más allá del velo, ya contiene las semillas de una nueva luz.